Chelsea 4, Real Betis Balompié 1 en la final de la UEFA Conference League 24-25. Felicidades al conjunto blue de Londres, que se convirtió en el primer club en toda la historia del fútbol en ganar UEFA Champions League 2 veces, 2012 y 2021. UEFA Europa League 2013 y 2019. UEFA Conference League 2025. La antigua Recopa Europa en 1971 y en 1998. La Supercopa de Europa en 1998 y en 2021, además de un Mundial de Clubes en el 2021. Todos estos títulos nunca los consiguió otro equipo en el viejo continente. Por eso yo me saco el sombrero con el cuadro londinense que ha hecho historia. Sinceramente, hay que reconocerlo, guste o no, pero a nivel europeo, el Chelsea, sobre todo en el siglo XXI, suele ser copero, y por eso claramente el Chelsea es el primer equipo de toda Europa en ganar Champions League, Europa League, Conference League, Recopa Europa, Supercopa Europa y Mundial de Clubes. Ni más ni menos. Una auténtica barbaridad. Cómo se agranda el conjunto blue bajo estas circunstancias y terminan imponiéndose en esta oportunidad los dirigidos por Maresca para cerrar una temporada positiva, decepcionante en cierto punto, porque, al menos hablo en mi caso, yo me esperaba un rendimiento mejor en Premier League. Sin embargo, obtuvieron su objetivo principal, que era consagrarse con esta competición que le pueden bajar el precio a algunos. Sí es cierto que en las rondas previas no hubo grandes rivales, oponentes de peso y fuertes para hacerle pelea a un Chelsea consolidado, sobrado de principio a fin en este torneo, según mi opinión, en base a lo que vi, que no es todo lo del Chelsea, pero sí una buena cantidad de partidos completos como para ofrecer mi punto de vista. Y así, arrasando, llegaron hasta el duelo decisivo contra un adversario durísimo que demostró su capacidad con una buena posesión de pelota, tratando bien a la caprichosa, como diría Kike Wolf, pero aún así, de todas formas, insuficiente el esfuerzo del Betis, que cayó con honor, más que nada teniendo en cuenta una primera parte soñada, hasta atrevo a considerarla
brillante. No obstante, en el complemento quedó en evidencia cómo le pasó factura la responsabilidad a la institución bética, que no está acostumbrada a esta clase de desafíos. Independientemente de su gran juego colectivo y puntos individuales recontra interesantes, decayeron de forma notable y luego de un inicio que hasta superó mis expectativas, más allá de que el partido se desarrolló en gran medida como yo me lo imaginaba en la previa, y esto no lo tiro ahora con el diario El Lunes, sino que a priori contaba con una visión que era durante un tramo en concreto seguro. El Betis domina, va a mover la pelota de un lado al otro, con un juego más de pausa, pero también siendo capaz el equipo de Pellegrini de agilizar en los metros finales del campo contrario a partir del vértigo de sus extremos, e incluso la subida de los laterales, que no tuvieron demasiadas proyecciones en ataque. Por el contrario, sufrieron excesivamente en defensa, intentaron alguna que otra pasar a mitad de cancha, pero sin criterio, al menos para lo que creo que hay que exigirle tanto a Sabalí como a Rodríguez. Sabalí, que al final fue titular, no estaba en óptimas condiciones, y eso yo me doy cuenta fácilmente en un principio, ni bien arrancó el encuentro. Jugó y no estuvo a la altura de las circunstancias. El único que mantuvo un nivel superlativo en todo el partido, incluso me pareció el MVP, a la par de Cole Palmer, por la determinación del hombre del Chelsea. Yo elijo a Cole Palmer como la figura, pero ligeramente por encima del capitán Isco, que en el Betis revivió su carrera, que parecía muerta, con todo el respeto, porque para mí es un distinto, naturalmente, en la visión de juego, los controles, la gambeta, como la pilla, una baldosa y te saca 2 o 3 tipos de encima con una facilidad, la elasticidad, las conducciones con pelota dominada, marcando los ritmos, moviendo los hilos del Betis a las mil maravillas. Isco atravesando una segunda juventud que explica en gran manera porque nuevamente, después de tanto tiempo, ha sido convocado por la selección española. Es que hasta creo que con su rendimiento actual le da para pelear el puesto de titular. Porque les hago una pregunta. Isco, dando exhibiciones durante una buena cantidad de partidos en la Conference League, destacando absolutamente en la Liga Española, e incluso en algún que otro encuentro más que puedo llegar a sumar, dejando destellos de
su enorme talento, una calidad técnica notable. ¿Hay acaso en este último curso, 24-25, 30 mejores futbolistas por nivel que Isco? Yo tengo mis dudas. ¿A qué me refiero con esto? Nominado al Balón de Oro puede estar tranquilamente. Sobre todo por su segundo semestre, pero ya de por sí el primero es para resaltar de forma positiva al 100%. ¡Qué crack, Isco! Por favor. ¡Qué inteligencia! ¡Qué dominio del juego! Como cada pelota que pasa por sus pies es bien tratada. Cuando Isco se encuentra activo, el Betis vuela. Y así pasó durante los primeros 45 minutos. Porque después Isco ya no participó con tanta frecuencia y el Betis no supo cómo mantener el ritmo. Bajaron una auténtica locura desde lo mental. Desconozco si por un aspecto físico en cuanto al desgaste, porque el Betis quedó liquidado tras ese primer capítulo y el segundo ya no respondían las piernas de la misma forma, pero puede ser tanto por un cansancio generalizado como también por un exceso de confianza, con resultados a favor. Y en ese preciso instante el Chelsea entendió que era su momento, el lapso en el cual debían hacer la diferencia ante un Betis debilitado, que no iba a la ofensiva con tanta personalidad como antes. En parte, me parece, esto bajo mi óptica, excedido de confianza, porque, vamos a decir las cosas como son, no le salió una, pero de verdad, no le salió una al Chelsea en el primer tiempo, salvo 2 acciones individuales de Cole Palmer. Después casi que no pasaron mitad de cancha. Sufrieron excesivamente en defensa ambos equipos, que atacan mejor de lo que defienden, aspecto que marqué en la previa y lo pueden ir a verificar en este mismo canal. Pero el Chelsea, yo sabía que no se rendiría. De cualquier forma iba a sacar la fuerza necesaria para, aunque sea, mostrar su espíritu, carácter y ambición cuando se trata de definir un título de este calibre. El Chelsea habitualmente no tira la toalla, aún con todo en contra. Y en esta oportunidad, cada palabra que acabo de expresar se vio reflejada en la cancha. Fuimos testigos de un remontadón del Chelsea tremendo, que acabó goleando, ni más ni menos, a un Betis que
parecía firme, seguro, convincente, ya mostrando cierta debilidad, pero de todas formas, con el marcador a su favor, ventaja de un gol, y el Betis lo aguantaba, el Chelsea que iba con más corazón que cabeza, hasta que, iluminado, Cole Palmer hizo la diferencia. Dos auténticos jugadores y más, pero puntualizo en esas dos asistencias fantásticas del enganche inglés, que le puso la pelota como con la mano primero a Enzo Fernández y después a Nicolas Jackson para dar vuelta la tortilla y así hacer al Chelsea virtualmente campeón. Faltaba un tramo importante de partido, pero el Betis no salió con esa intensidad o en sí con ese ímpetu cuando empezó a estar en desventaja. El Chelsea no sacó el pie del acelerador y una vez que entró el primero es que el Chelsea pudo haber metido fácilmente 4 goles más. Fueron solo 3, pero el Chelsea gozó de innumerables ocasiones para anotar un gol atrás del otro, y el Betis que no cubría bien los espacios, jugadores en el club español que no realizaban las coberturas en tiempo y forma, un retroceso pésimo, flojo en todo sentido el Betis, que con ciertos cambios, en vez de mejorar, decayó. Algo que jamás voy a entender es cómo disputó tan pocos minutos Giovanni Lo Celso. Entiendo que venía con un tema físico que hasta uno podía llegar a descartarlo en la previa. Sin embargo, sumó minutos aislados, pero ya cuando estaba todo recontra liquidado, con un 3-1 para el Chelsea y un Betis que no le encontró la vuelta, que nunca se repuso y dejó una imagen sobre el cierre bastante pobre. Me duele decirlo porque a mí este Betis me fascina. Con sus limitaciones ha sabido competir ante oponentes superiores. Desde el nombre por nombre, el Betis venció a rivales complicados en serio, y esta era su gran chance de coronarse por primera vez con un título europeo. Sin embargo, no pudo ser. De hecho, se rompió la racha impresionante que tenían los equipos españoles ante los de otro país en finales europeas, ya sea de la Europa League, de la Champions League, o mismo ahora en la Conference. El Betis no ha sido capaz, pero si no me falla la memoria, de 21 finales disputadas por equipos de España, habían ganado todas desde el 2001 hasta acá.
Recordemos que justo ese año el Liverpool le gana 5-4 en un partido inolvidable al Deportivo Alavés en la final de la Copa UEFA, con el formato de aquellos tiempos. Y en esa misma campaña, el Valencia cae contra el Bayern Múnich en la final de la UEFA Champions League. Pero a partir de ese entonces, los equipos españoles, sufriendo algunos más que otros, a lo largo de 24 años ganaron títulos europeos siempre y cuando llegasen a finales, pero acá el Betis no respondió al 100% de sus posibilidades. Tampoco es que sea un equipazo al cual le sobra jerarquía, ni mucho menos, todo lo contrario. Es un club que se reforzó para lo que le daba, que por supuesto no le bajo el mérito a Abde, a Anthony mismo, que todos lo aman, a Pablo Fornals, que me gusta bastante como jugador. Recuerdo incluso en Premier ciertos partidos positivos suyos, incluso antes cuando estaba en el Villarreal, pero después que no hay demasiado en este Betis. Isco es una excepción a la regla, un genio que acá bastante hizo, pero más no le puedes pedir. Incluso Isco, no solo por todas sus características magníficas, sino que por el hecho de entender lo que es jugar una final así en Europa, la rompió toda. Los demás, en cambio, no sé si fue el miedo, la ansiedad de tener el trofeo ahí tan, pero tan cerca, y ya cuando el Chelsea rompió con ese 1-0 para marcar la paridad parcial, no aguantaron el pulso los del Betis, les entraron los nervios, que puede pasar, y una vez que dejaron al Chelsea entrar en confianza, ha sido un festín de los Blues, con todas las letras de la palabra. Una fiesta absoluta del equipo inglés, que ha sido el último cuadro en Inglaterra que se consagró esta temporada 24-25. Recordemos que el Manchester City ganó la Community Shield, el Liverpool la Premier League, el Crystal Palace la FA Cup, el Newcastle la Carabao Cup, la Copa de la Liga, y el Chelsea la Conference League. 5 clubes ingleses distintos, 5, ni más ni menos, han ganado un título en este curso, lo cual habla a la perfección de lo que es el fútbol en Inglaterra, porque no solo es el hecho de levantar una copa, sino el cómo estos equipos en Inglaterra han logrado conquistas tremendas, como es el caso del Chelsea humillando al Betis por un rato importante. A ver, yendo con la cronología del partido, el Betis me encantó. La personalidad, la entrega, la viveza, la inteligencia para afrontar la final en el primer tiempo.
controlando la pelota, los tiempos, los ánimos. El Chelsea que no sabía qué hacer, perdido el conjunto blue en un comienzo, disperso, sin encontrar su mejor funcionamiento, sin siquiera tener la pelota un lapso en el cual incomodasen un poco. Hubo un tiro de Palmer fácil para el arquero del Betis, Adrián. Eslalón fabuloso del inglés, pero con una definición mala. Y hubo otra, Enzo Fernández, que llegó exigido y no le pegó del todo bien. Por lo demás, el Chelsea era tirarle pelotas a Pedro Neto, que él intentase desbordar y a ver qué onda. Pero Cole Palmer irregular, sin ser capaz de adueñarse del juego como si lo consiguió en una segunda mitad pletórica para Palmer. Pero el Chelsea se encontraba a la deriva, bastante pobre, en un engranaje lamentable, en donde ni siquiera se tiraron bien atrás. Es como que realmente no entendían de qué manera contrarrestar a este Betis. No sabían si presionarlo alto, si tapar la mitad de cancha y al circuito de juego, si retroceder. Entonces, en esa duda constante, el Chelsea dejó tiempo y espacio para que el Betis se florease, y con un Isco en modo excelso, Abde recibió una asistencia de Magisco, un pase entre líneas fenomenal. Abde que controló, le pegó con una categoría que hay que reconocer. Abde la clavó con muchísima personalidad y así rompió el cero del marcador y adelantó al Betis antes de los 10 minutos de partido. Un Betis que lo merecía, que después hasta pudo haber ampliado la ventaja a su favor tranquilamente con ese tiro de Cardoso, por ejemplo, que pasó cerca del arco del Chelsea. Hubo uno de Bartra, si no me falla la memoria, que ataja a Jorgensen. Una bocha que se metía en el ángulo, de milagro no terminó en el fondo de la red. Isco, al que no le podían sacar la pelota, que armó un tándem por el lado izquierdo con Abde, que generó muchísimo daño. Malo Gusto padeciendo en encuentro por ese sector una barbaridad. Sin ayudas permanentes no había en el Chelsea, pero Neto que no contribuía tanto en defensa. El Chelsea le entraban por todas partes. En la mitad de cancha mandaba al Betis y el Chelsea no respondía. Muy gaga el Chelsea durante los primeros 45 minutos. A mí me decepcionó gravemente. Mientras que todo lo contrario el Betis. Deleitado quedé con ese funcionamiento sincronizado del Betis, dominando, arriesgando, dando la vida, pero no solo a la hora de recuperar la pelota, que era en cuestión de segundos, sino que con la tenencia de la misma, moviéndola para derecha, para izquierda, por el sector interno, pero juntando pases y complicando a un Chelsea irreconocible, al que le faltó demasiado como para ponerse en partido ese primer tiempo. Y el Betis, hasta si hablamos de merecimientos, que el fútbol al fin y al cabo no se trata completamente de eso, pero el Betis desde lo futbolístico goleó al Chelsea.
De más está aclarar que el resultado es el que manda y que encima faltaba la segunda parte. Porque el Betis se fue al descanso triunfando, salió victorioso en ese primer tiempo que era toda una prueba de fuego para ellos y respondieron estando de forma soberbia a la altura de las circunstancias, pero les faltó, no digo estar al mismo nivel, al 100%, porque no se puede desde lo físico, pero sí desde lo mental, que acá es donde yo noté que bajaron un montón, mínimo mantenerse con un rendimiento correcto, no te digo excepcional como en la primera parte, pero sí aceptable como para no dejar que el Chelsea encontrase ese gol que si llegaba a ir una pelota al fondo de la red a favor de los londinenses, el Betis estaba prácticamente muerto, porque el Betis jugó a ganarlo en el primer tiempo por una diferencia considerable que nunca pasó. Desde el marcador hablo, sí, desde el juego que se notó, pero una banda. Y después en el complemento, chao, se cayeron a pedazos. El Betis, bueno, los primeros, ¿qué habrán sido? 10, 15 minutos, más o menos que seguían con la pelota, pero se había achatado el partido, estaba igualado, ninguno sacaba mucha diferencia, hasta que el Chelsea con transiciones rápidas, con contragolpes, con desbordes por cualquiera de las dos bandas, sobre todo por derecha, con un Cole Palmer que se asoció bárbaro con Pedro Neto que igual rotaba porque a veces estaba por la derecha, en otras acciones por izquierda. El cambio de Jadon Sancho al minuto 60 y pico fue fundamental. Ahí el Chelsea mejoró excesivamente y cuando Cole Palmer estuvo encendido no hubo nadie que lo pudiese parar. Cole Palmer en los controles, en el cambio de ritmo, en la visión de juego, con esos pases que no se pueden ni describir, exquisitos, con una calidad. Metió cada centro Cole Palmer que acabó en gol, otras que no culminaron en tantos para el Chelsea, pero que no estuvieron lejos. Un distinto Cole Palmer que le sacó el MVP a Isco, porque hasta ahí Isco era el mejor del terreno de juego, pero Cole Palmer lo superó, según mi punto de vista, por la determinación a la hora de repartir asistencias colosales. Incluso en el manejo de la pelota cuando las papas quemaban, porque el Chelsea se venía, y a Isco que tuvo que guardarla y todo. Quiso, lo intentó, pero sin esa eficacia que había mostrado en el primer tiempo. Cole Palmer primero tira un centro superlativo hacia Enzo Fernández, que jugó bastante adelantado Enzo Fernández, casi que a la par de Nicolas Jackson, el 9 del Chelsea. Por momentos se desprendía, se alejaba del mediocampo e iba a rematar. Hubo varias así previas al gol que terminó convirtiendo de cabeza, pero el Chelsea ya insinuaba con Enzo Fernández que rompía el espacio, como señuelo pasaba al ataque y esperaba recibir, que en cualquier momento podía caer un gol, y efectivamente eso sucedió. Enzo Fernández que recibió
la bocha hermosa de Cole Palmer y solo tuvo que poner la cabeza para empatarlo. El Chelsea siguió con un dominio notable respecto a un Betis casi que abatido, y no del resultado, porque ahí seguía con chance de consagrarse seriamente los muchachos del cuadro español. Pero desde la mirada, por los gestos, las caras, y de hecho, sumando lo más importante, lo futbolístico, el Betis ya no siguió con ese semblante tan bueno, y cuando bajó el Chelsea fue con todo arriba y concretó una goleada tremenda en un partido magnífico. Hasta ahora la mejor final europea de la 24-25. Habrá que ver cómo se da la final de la UEFA Champions League entre el PSG y el Inter de Milán, pero recontra por encima del Tottenham 1 United 0. Este partido definitorio entre el Betis y el Chelsea. Sin lugar a dudas, pero claramente. Lejos, Aunque al final hubo lapsos malos para ambos, sobre todo cuando tanto uno como otro tuvieron que defender más que atacar, pero cuando tanto uno como el otro se animaron, ahí es que pudo haber caído para cualquiera. El problema es que lo que hizo la diferencia, que por algo yo di como favorito al Chelsea, debido a que imaginaba que la calidad individual y la experiencia en partidos de semejante trascendencia, por más que este Chelsea no jugó demasiadas finales. Hablo de este plantel, ¿sí? O sea, incluso no han disputado con estos jugadores previamente a la de la Conference League, pero aún así, el escudo, la camiseta, los títulos, históricamente, eso pesó, y el Chelsea sacó chapa y ahí se acabó el sueño del Betis. Cole Palmer, que sacó a bailar a Rodríguez, de un lado para el otro, enganchó. Qué poco pillo Rodríguez ahí, pero se nota que le falta trayectoria como para curtirse mejor, y en esa Cole Palmer, otro jugador creo que lo hubiese bajado, como Cole Palmer apenas llega la pelota, amaga con que tiene un centro, con que recortar, al final la pisa estando de espalda, gira sin ningún tipo de problema ante Rodríguez y cambiando de pie, mandando el centro al área con la diestra, siendo actualmente zurdo, por supuesto. Cole Palmer se dejó servida a Nicolas Jackson, que en tromba ingresó de lleno en esa jugada, participó de forma impecable, anotando al primer palo. Nicolas Jackson, que falló un mano a mano ridículo, que se le daba pelota larga cuando eran dos contra el arquero del Chelsea. Jackson quedó solo a la par de Sancho, en vez de pasarla o gambetearse al arquero, la tiró larga y llegó Adrián sin complicación alguna. Desastre ahí la decisión de Jackson, o la ejecución, porque la idea era buena, acercarse lo máximo a Adrián para después dar el pase al medio y clavar otro gol más, o mismo gambeteárselo y definir con el arco vacío, pero no le salió a Jackson esa. Aún así el Chelsea estaba haciendo muchísimo mejor, y al rato llegó el gol de Sancho con el grandísimo ingreso de Dewsbury Hall, que hizo unos amagues con el cuerpo increíbles. Ya en el Leicester había
mostrado su inteligencia dentro de la cancha, el Josie Hall, inspirado y entrando más fresco con su calidad, habilitó a Sancho en esa que recortó ante la pasividad del Betis atrás. Le dieron tiempo y espacio los jugadores del Betis a Sancho, quien la mandó a guardar arriba al ángulo. Por el segundo palo convirtió un golazo sensacional. Y cuando parecía que el 3-1 iba a ser definitivo, hubo una que casi se mete por parte del Betis. Esa chance de rival que, con todo el cariño del mundo, yo no quiero ser ahora un hater, pero no puede ser que un tipo salga a la cancha con el pelo pintado de rosa, azul. ¿Qué es eso? Es un mamarracho. ¿Cómo? Claro, no vas a despreciar una chance así, tan propicia de gol. Que igual creo que había pasado algo previamente, un offside o algo por el estilo. Pero de todas formas, un tipo que no ganó nada, que no tiene la calidad ni el fútbol de un Neymar Jr., por ejemplo, no se puede teñir el pelo de cualquier color, creerse guapo así, ¿no? Canchero. Porque estás feo, hermano, con todo el cariño, pero bueno, esta es una opinión aparte, ¿no? Que no tiene tanto que ver con el juego, lo reconozco, pero quería mencionarlo porque me acuerdo verlo en el momento y pensar, es un disparate lo que hace este tipo, ¿qué se puso en el valero? ¿Qué tiene en la cabeza? Y así cree que va a ser el salvador del Betis. Dejémonos de joder, por favor. Wow. El Chelsea seguía con hambre y ya rozando la gloria con las manos. Caicedo tiró una diagonal hermosa, el Betis replegando para no sufrir más goles, porque el Betis siempre queda mal parado en cada ataque directo del Chelsea. Bueno, Enzo Fernández condujo la pelota bárbaro y se la dejó a Caicedo, que entrando en segunda línea le pegó al primer palo. Adrián no hubo forma de que reaccionase en tiempo y forma. Y el Chelsea, que concluyó la historia con un rotundo 4-1. Hablando primero individualmente del juego del Betis, Adrián es que en los goles no puede hacer demasiado, que digamos. Quizás en el primero, porque va directo a la bocha a su palo, y Enzo Fernández no es un grandísimo cabeceador, pero tampoco le quiero atribuir la responsabilidad completa a él. Zabalí no se encontraba en óptimas condiciones para afrontar un duelo de estas características. A Zabalí lo superaron una y otra vez. En alguna que otra oportunidad, cuando el Betis estaba bien, tiró ciertos desmarques buenos o anticipó varias pelotas, pero no contribuyó de la mejor forma posible, ni mucho menos. Bartra tampoco. Bartra me pareció prolijo en la salida, animándose a pasar mitad de cancha, inclusive, cortando, anticipando, pero ya llegó un punto en el cual el cuerpo no podía más, su físico, su cuerpo no respondía de la misma manera, y ahí decayó el que para mí es el líder de la defensa del Betis. Nathan nunca ha sido un santo de mi devoción, y en esta ocasión le pesó para mí el partido, no despejó pelotas cruciales, no respondió a la altura de las expectativas. Ricardo Rodríguez, el suizo, ni fu ni fa, alguna que otra que cortó, frenando al Chelsea por esa banda en un comienzo, pero bajó bastante su nivel. Pablo Fornals lo mismo, con toques de calidad aislados, pero sin colaborar defensivamente como hacía falta. Mismo Cardoso, que se sumó al ataque,
que rompió entre líneas, que tocó bien la pelota, dio pases aceptables. Sin embargo, poco a poco bajó un montonazo. Abde, cuando salió, fue una baja gigantesca para el Betis. Abde, que nunca me ha vuelto loco al punto de decir, che, mira qué jugadoras Abde. No. Pero sí que ha sido desequilibrante ante el Chelsea, desbordando una y otra vez constantemente, anotando un golazo que era el que está dando momentáneamente la Conference League, justamente al Betis, pero aún así quedó condicionado del físico y también tuvo que salir como otros del Betis que, bueno, no acabaron de la mejor forma en el partido. Isco de más a menos, pero la descosió. Exhibición de Mallisco, como en sus mejores épocas. Los controles, los pases, la visión de juego, la inteligencia, las bochas entre líneas, cómo se posicionaba en tiempo y espacio, cuando es necesario, sabiendo qué hacer en cada intervención. La categoría de un genio, de un distinto, con toda letra de la palabra. Isco dio el pase clave para que Abde anotase un gol legendario para el Betis, más allá del resultado final, pero aún así no alcanzó. Una pena porque Isco dio su mejor esfuerzo para esta copa, que no consiguió el Betis, aunque quiso con un muy buen primer tiempo que no le bastó. Anthony demostró que no es un jugadorazo, tampoco me parece un paquete al lado de otros que son burros en serio. No quiero dar nombre de futbolistas en específico, pero quienes vean relativamente seguido mis videos sabrán a dónde apunto. Anthony en el Betis encontró su mejor lugar. Es un sueño para él estar ahí, y lo dijo públicamente, no es que me lo invento yo. Pero vamos a ver si continúa o no, porque debería volver a United teniendo en cuenta que está cedido. Ahora, Anthony te puede clavar un golazo ante el Leganés o jugar buenos partidos ante defensas malas como las del Barcelona, Real Madrid, incluso del Chelsea, que no es una maravilla. Pero acá Anthony, con un Cucurella que lo encimó, lo persiguió, lo marcó y le estuvo bastante encima ahí el brasileño. Primero que prácticamente no intervino, no le llegaban pelotas, recibió de espalda y eso le complicó mucho la cuestión. Y si a esto le sumás que las pocas veces que tuvo alguna para encarar de frente, la adivinaban la gambeta, en una que enganchó hacia adentro y quiso rematar, se resbaló justo. No hubo forma de que Anthony se iluminase como estaba haciendo en los últimos meses. Y Bakambu no pinchó ni cortó. Pasó bastante desapercibido en ataque cuando el Betis necesitaba una referencia mejor. Los cambios de Pellegrini no surtieron el efecto deseado. Román Peroud o Peraud, no sé cómo se pronuncia con exactitud, la verdad que no recuperó pelotas como era necesario. Jesús Rodríguez falló una y otra vez en defensa recontra endeble. Aitor Ruibal flojo cuando tenía que embocarla. Altimira, perdón, no rindió a la altura de las expectativas. Y Lo Celso disputó algunos minutos solo cuando el Chelsea iba al ataque con una seguridad notable. Entonces, la verdad que de Lo Celso no puedo decir prácticamente nada. Gran sacrificio y esfuerzo del Betis de Pellegrini, que es un DT serio,
te puede gustar más o menos, pero tipo cuenta con una trayectoria que es importante. En el Betis está haciendo un trabajo maravilloso, por más que hayan vivido esta decepción, porque lo es, con la expectativa que había, lo que no quita lo bueno que ha sido este Betis, que se quedó con las manos vacías, pero con el respeto y la admiración de muchos, me incluyo en ellos, por supuesto. Mientras que el Chelsea, el campeón de la Conference League, Jorgensen, mejor dicho, tapó 2 o 3 pelotas fundamentales, pues casi que no lo exigieron. Malo gusto, pésimo partido, muy flojo a la espalda, en los cruces le hicieron el 2-1 y no la pasó bien. Chalobah con sus más y con sus menos, pero después cuando arrancó a dar mejores pases ahí progresó en la cancha y mejoró su fútbol. Badiashile con ciertas intervenciones positivas, sí, cortando, ganando vía aérea. Cucurella imperial en defensa, muy bueno su partido, prácticamente que no sufrió ni una sola de todas las jugadas que tuvo que aparecer. Caicedo en las coberturas, rompiendo el espacio, tocando con una simpleza impresionante. El ecuatoriano culmina un temporadón con el Chelsea, uno de los mejores de su carrera, junto a la 21-22 en el Brighton, que ahí realmente Caicedo volaba. Y sobre todo, ahora que lo pienso, en la 21-23, el propio Caicedo jugando para el Brighton and Hove Albion era una locura, un box-to-box absoluto, cosa que demostró en esta final europea que ganó con el Chelsea. Enzo Fernández, más adelantado, preparado para definir las jugadas en vez de crearlas como él sabe. Anotó el gol del empate transitorio, dio ese pase de finalización para Caicedo, tocó con mucho criterio, apareció cuando estaban complicadas las cosas, cuando el panorama lucía desfavorable, y ganó otro título internacional, el argentino, que se acostumbró a cosechar trofeos de este calibre en distintos contextos. Pedro Neto fue de lo poco rescatable del Chelsea en la gambeta, intentando desequilibrar por su banda por la derecha en el primer tiempo. Después en el segundo algún que otro desborde más hizo y creo que no fue tan pobre lo suyo. Cole Palmer ha sido la figura en la final de la Conference League 24-25 por su visión de juego, por 2 asistencias magníficas, por sus controles, por su cambio de ritmo, por su conducción con pelota dominada en diversas acciones individuales, una calidad notable, una inteligencia superlativa y un entendimiento del juego digno de reconocer. Cole Palmer, que hizo lo que quiso y de menos a más se transformó en el MVP del terreno de juego. Madueque con sus más y con sus menos, alguna que otra más o menos aceptable, pero yo esperaba más de él. No terminó de desbordar ni de ser tan peligroso como en otros encuentros mejores que le vi. Mientras que Nicolas Jackson marcó, cierto, el gol que significó la remontada como tal, pero aún así Nicolas Jackson casi que no la tocó, muy desapareció en acción y despreció un mano a mano que el Chelsea pudo lamentar. Gracias a Dios para ellos, no fue así. Pero Nicolas Jackson, así como se puede considerar un héroe por su gol solo, después evaluando lo demás, flojo. Reece James entró bárbaro, cortando, distribuyendo. Muy bueno Reece James cuando está bien de su físico y las lesiones no lo complican. Mismo Colwill, que me gustó en su ingreso, dando equilibrio atrás cuando lo necesitaba. El Chelsea sí está más
ordenado en el fondo para no sufrir quedando desprotegido atrás una vez que arrancaron a atacar con bastante frecuencia. Jadon Sancho marcó un golazo y manejó los tiempos de manera prolija. Muy buena entrada a la cancha de Sancho. Los cambios, como se darán cuenta, fueron fatales para un equipo y excelentes para el otro. Kieran Dewsbury Hall la descosió el ratito que estuvo en cancha con esos controles orientados, con los amagues, con los pases. Dewsbury Hall en la mitad del terreno de juego deleitó a propios y extraños para el Chelsea. Y Mark Hugh, o Mark Hugh, no me acuerdo cómo se decía, discúlpenme, no disputó los minutos necesarios como para que lo pueda evaluar. De hecho salió Palmer para que lo ovacionasen. Y así como lo ovacionaron a Cole Palmer, Mark Hugh, o se diga, reitero, no contribuyó en lo más mínimo, ni de forma negativa, tampoco positivamente. Pero el Chelsea de Enzo Maresca arrasó en la Conference League 24-25, ganando todos los títulos, ahora sí, más importantes en la historia del fútbol europeo. Felicitaciones para el Chelsea, que derrotó en la final de esta muy buena edición de la Conference League a un Betis combativo, que dio la vida, que intentó, que quiso, pero por su falta de experiencia, por excederse de confianza y por el apartado físico, en el mal sentido, no aguantaron las ventajas que habían sacado parcialmente, y el Chelsea remontó al punto de terminar goleando, imponiéndose con una superioridad digna de destacar, y obviamente que de forma totalmente justa. Dejo mi análisis por acá. Si les gustó este video, tienen su like, suscríbanse y recomienden así este contenido que llama gente. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.